Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 37 y capítulo 38. Y el tema para hoy, el costo de vivir bien. ¿A quién no le gustaría vivir bien? Sabemos que a todos nos gustaría vivir bien y con las mejores cosas. Pues nos gustaría tener los mejores elementos, la ropa de moda, la mejor tecnología. ¿A quién no le gustaría vivir en un buen barrio, estudiar en la mejor universidad? Pues esas cosas serían posibles, solamente que para cada uno de nosotros tendríamos que hacer un esfuerzo para lograrlas. Muchas veces Dios nos ha dado la capacidad para trabajar, para tener todo aquello que es necesario, pero muchas veces como que nos conformamos y nos quedamos con lo que tenemos. Pero muchas personas se esfuerzan muchísimo para obtener todo lo que ellos quieren. Dios extiende su mano sobre cada uno de nosotros y nos da conforme a su voluntad. Pero también sabemos que todo aquello que en nuestra vida la tenemos es para gobernar sobre ello, sobre todo aquello que nos da, sobre una familia, sobre una profesión, tal vez en lo espiritual un cargo, en la congregación y todo eso y muchas cosas más. Entonces podríamos decir que Dios pide que nosotros seamos organizados, que nosotros seamos ejemplo y sobre todo que nosotros seamos buenos administradores de aquellas cosas que Dios nos da. Vamos al libro de Lucas. En el capítulo 14, versículo 28. Dice, cuando alguien va a construir una torre y se sienta primero a hacer un plan, ¿verdad? Tiene que ver si tiene el dinero para hacer lo que va a construir. Entonces, Dios aquí nos muestra a través de ese capítulo y dice que para que nosotros podamos construir o tener algo, debemos sentarnos primero a calcular gastos. Desafortunadamente hay muchas personas que gastan más dinero de lo que tienen. Entonces, podríamos decir que una persona si tiene un salario mínimo debería de ver que con ese salario mínimo tiene que dividir para que le alcance para las cosas para sus gastos en el hogar, para pagar sus deudas, para pagar servicios y bueno, todo aquello que tenga que pagar. Pero desafortunadamente hay gente que no es organizada ni tampoco es preparada para eso y no sabe administrar lo que tiene. Desafortunadamente por encajar o porque las personas lo vean, compran carros lujosos o viven en barrios que tal vez los extractos no les alcanza para pagar, tal vez un arriendo o comprar una casa. Y entonces porque la gente los mire, tal vez se van a esos lugares y ¿qué pasa? Vivir bien, tal vez desde en ese momento se ponen a vivir bien, tienen su vehículo y está todo bien. Pero desafortunadamente, ¿cuál es el costo de vivir bien para ellos? Porque no tienen el dinero suficiente, porque su salario no les alcanza, tienen que recurrir entonces a pedir préstamos en los bancos, créditos, a los vecinos, gota a gota, a los familiares, y entonces mire que viven bien, pero bien endeudados. Entonces esa no sería una manera de vivir bien. Uno dice que tiene que vivir bien, pero con lo que tiene. Entonces mire que hay personas que no son organizadas, personas que tal vez no saben administrar lo que Dios les ha dado. Se vive bien con poco o se vive bien con mucho. Lo importante es vivir bien, estar pendiente de las cosas, no tener deudas, pagar lo que se debe, y esa es una forma de vivir bien. Entonces, hay personas que tal vez llegan a esos extremos, pero desafortunadamente después están con ese temor de que alguien les cobre, con el temor de que toquen la puerta, y son muchas cosas que tal vez no los harían vivir bien, sino con ese temor de las deudas que tienen que pagar. Miremos ahí que nos dice en Mateo 25, versículo 28. Dice, entonces el patrón le dijo a otro siervo, tomen el dinero de ese siervo y déselo al que tiene 10 monedas. Mire que a él estaba dando una parte
para que él administrara lo que les daba, y a cada uno le daba una porción para administrar. Pero cada uno dice Dios que se le da conforme a la persona trabaje, porque de pronto Dios prueba el corazón de cada uno de nosotros. Muchas veces Dios nos prueba en lo poco para darnos lo mucho, y entonces mire que a cada uno de nosotros nos va dando conforme nos vea el amor, la pasión, el deseo, el anhelo de trabajar. Pero muchas veces nosotros tenemos poco dinero y somos personas bien organizadas, buenas administradoras, no solo en la parte secular con nuestro hogar, nuestra familia o tal vez en el trabajo, y distribuimos muy bien el dinero que tenemos, siendo poco. Y entonces también aquellos que conocemos del Señor sabemos que también debemos administrar bien ese dinero en lo espiritual, ser obedientes con el diezmo, la ofrenda, las primicias, y Dios mira el corazón de la persona, la forma en que diezmas, si tienes un corazón puro, si tienes un corazón dadivoso, entonces Dios ahí prueba lo poco para que después en lo mucho Dios nos ponga en mejores cosas. Entonces mire que es importante. Se puede vivir con poco, pero también se puede vivir con mucho. Lo importante es ser buen administrador, no derrochar y hacer las cosas bien conforme Dios manda. Entonces, vivir bien es mucho más que simplemente tener de todo. Vivir bien es aprender a disfrutar lo que tenemos, como nos explica Lili, sea mucho o sea poco. Sí debemos es cada día preocuparnos por mejorar lo que somos, por mejorar lo que tenemos, disfrutando lo que tenemos. Hay mucha gente que por el afán de tener más no disfruta lo que tiene, y siempre decimos algo: la infelicidad comienza cuando alguien anhela lo que no tiene y no disfruta lo que sí tiene. Por lo tanto, no nos preocupemos por almacenar, no nos preocupemos por tener en abundancia, sino más bien por disfrutar lo que Dios nos va dando. Amén. Entonces vamos a mirar algunos aspectos para vivir bien. Vamos a mirar 3. Sabemos que hay muchísimos más, pero hoy miremos 3 puntos. Y el primero es: organiza bien tu vida. Y ser organizado no es fácil. Miremos qué nos dice en el libro de Éxodo, el capítulo 37, los versículos 3 y 4. Dice: colocó 4 argollas de oro en las 4 esquinas del cofre, 2 a un lado y 2 al otro. Luego hizo unas varas largas de madera de acacia y las recubrió de oro. Mire, aquí nos damos cuenta que el pueblo no utilizó cualquier cosa. Dice que usó madera de acacia, pero también usó oro puro para hacer el cofre del pacto y todas las cosas que iban a ser instaladas en el templo del Señor. Dice que recubrió no solo la parte de afuera con oro puro, sino que también la parte de adentro. Y es más, dice que hizo un cordón al entorno de oro puro. Y si nos damos cuenta más abajo, dice que también la tapa que cubría el cofre del pacto, dice que estaba recubierta de oro. Para los israelitas, para este pueblo, era muy importante porque esto tenía un valor sentimental. Tal vez ellos no miraban, o en ese tiempo el oro no lo miraban como algo tan grande, pero sí sabían que lo importante era tener algo bien, tan bonito, porque ahí que iba a pasar, iba a descender la presencia de Dios. Y con esos materiales tan buenos en ese tiempo, pues hicieron lo mejor como Dios les iba mandando, con órdenes, eh, eran, hacían las cosas exactas, en orden, bien bonito, pues porque ahí va a descender la presencia de Dios. Tal vez para nosotros hoy no tenga ese valor sentimental el oro, pues muchas veces tener esas cosas, joyas, oro, a veces implican cosas delicadas aquí porque uno no las puede lucir, porque ya se la roban, porque de pronto lo atracan y bueno, pasan muchas cosas. Entonces, para nosotros debería ser como más importante el cofre de oro en nosotros, debería ser ese corazón. Deberíamos recubrir nuestro corazón de cosas bonitas, cosas hermosas como de paz, tranquilidad, gozo, alegría. Lo importante tal vez aquí en la tierra no sería lo material. Para nosotros debería ser algo especial, algo en nuestra vida. Y Dios dice que quiere formar nuestra vida, así como los israelitas iban colocando cada cosa en el templo, también dice que Dios va formando en cada uno de nosotros los pensamientos, el corazón, la forma de caminar, la forma de andar. Vamos al libro de Salmos, el capítulo 139,
los versículos 23 y 24. Dice, Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos, ponme a prueba y reconoce todos mis pensamientos. Fíjate si tengo algún mal pensamiento y guíame por el sendero que me lleva hacia ti. Entonces, mira, aquí nos damos cuenta que Dios no quiere salvarnos por un momento. Dice que Dios quiere salvarnos por nuestra vida, por todo el tiempo, para toda la vida. Por eso dice que Él dice que nos ordena los pensamientos, la forma de caminar, la forma de hablar y todo aquello que nos sirva para vivir bien. Entonces, para vivir bien no solamente se necesitan cosas materiales, sino también cosas espirituales. Debemos estar bien con nuestra familia, en nuestro hogar, con los hermanos de la congregación, en el trabajo, en la universidad. Es muy importante estar bien y eso dice que es vivir bien. Tal vez muchas personas piensen que vivir bien es solo tener cosas grandes, carros, vivir en un barrio elegante, en las mejores universidades, derrochar plata, paseos, y para ellos de pronto sea vivir bien, pero pues nosotros, aquellas que tengamos menos dinero, de pronto anhelemos tener esas cosas, pero ellos si tienen eso, tal vez tuvieron que trabajar, esforzarse para llegar a tener esas cosas. Entonces no es necesario mostrar lo que uno no es. Es bueno vivir con lo que uno tiene y vivirlo bien, en paz, tranquilidad, gozo, alegría. Eso es lo más importante. Estar en paz con Dios, estar en paz con los hermanos, con nuestra familia y estar bien en el hogar y estar bien unidos. Y darle gracias a Dios por lo que cada uno tiene. Entonces, vivir bien también significa una vida organizada. Por lo general, una persona desorganizada no vive bien. El tener todo y el tener abundancia, el tener riquezas, no es sinónimo de bienestar. Hay muchas personas que el dinero les sobra, mas sin embargo no viven bien. Hay personas que los bienes materiales los tienen de sobra y sin embargo viven una vida vacía. Por lo tanto, es la organización que Dios pone en nosotros. El tabernáculo no fue distribuido al azar. La organización del tabernáculo significa que Dios está en ese lugar. Por lo tanto, Dios está en una vida organizada, Dios se mueve en el orden, Dios no es un Dios de orden. Muchas personas viven mal porque viven en desorden. Si queremos vivir bien, organicemos lo que tenemos. Cuando nosotros organizamos lo poco que tenemos, nos damos cuenta que con eso es más que suficiente para vivir. Cuando nosotros vivimos en desorganización, podemos tener mucho y no hacer nada. Amén. Segundo, dice, proponte un plan o una meta. Vamos al libro de Proverbios 16:3. Dice, pon en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. Aquí dice que nosotros debemos poner los planes primero en manos de Dios para que todas esas cosas se cumplan. Desafortunadamente, aquellas personas que viven, podríamos decir, las personas que viven afuera, que no conocen que Dios es el que se coloca en primer lugar y todos los planes se los colocan en manos de Él. Tal vez muchas personas dicen que los planes que ellos tienen, las metas, todo lo que ellos han logrado, lo han logrado por esfuerzos de ellos mismos, porque han tenido que trabajar 5 o 6 años en la universidad, porque han trabajado duro. Entonces dice que por ellos es que tienen esas cosas. Pero nosotros, como ya conocemos de Dios, sabemos que nada podemos hacer sin la mano de Él. Entendemos que los planes nuestros son los planes de Dios. Entonces, nosotros debemos primero contar y pedir a Dios que nos respalde en todo lo que vayamos a hacer. Entonces, miren, muchos tenemos sueños, anhelos, metas por cumplir, pero muchas veces los hacemos en nuestras fuerzas humanas. Por eso dice que los planes en las manos del hombre poco funcionan, pero en las manos de Dios son excelentes y tienen algo especial y maravilloso para lo que tengamos que seguir haciendo más allá. Miremos en Jeremías 29. Jeremías 29, el versículo 11. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal, sino planes para darles un buen futuro y una buena esperanza. Si nos damos cuenta aquí en este versículo,
El Señor nos dice que tiene planes excelentes para nuestra vida y no solo para el presente, sino también para el futuro. Por eso es importante, si nosotros queremos vivir bien, tenemos que pagar un costo y ese costo es estudiar, prepararnos, dejar muchas cosas. Pero mire que lo más importante de todo esto es dejar todo en manos de Dios. Muchas personas quieren hacerlo todo en sus fuerzas humanas, por eso es que no les salen las cosas. O de pronto si les sale, será por un momento y después eso va decayendo y no entienden por qué. Porque muchas veces sabemos que el mejor administrador de nuestra vida es Dios. Si nosotros colocamos esos planes delante de Dios, todas las cosas van a funcionar para bien y no solo para el momento, sino que dice que también van a funcionar para un futuro. Toda vida organizada entonces requiere de un plan, de una meta, de un propósito, saber qué quiero. Muchas personas viven mal teniéndolo todo, porque a pesar de que lo tienen todo, no saben para qué tienen eso, no saben para dónde van, no saben qué es lo que quieren. Cada mañana sería muy bueno nosotros saber exactamente qué vamos a hacer en el transcurso de ese día. Es muy importante que nosotros nos propongamos una meta, un plan para alcanzar. Cuando nosotros no tenemos nada que alcanzar, no tenemos nada que nos estimule a seguir luchando. Hay personas que tienen una vida vacía, una vida hueca, una vida sin sentido, porque no tienen nada que alcanzar. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que te estimula a seguir viviendo? Hay personas que teniendo dinero y teniendo todo ya no tienen ganas de vivir. Viven totalmente desanimados, estresados. No hay un propósito, no hay una razón que cada mañana les ayude a seguir viviendo. Amén. Tercero, dice, esfuérzate por ser el mejor. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 23. Dice, si trabajas duro, sacarás provecho, pero si no haces más que hablar, solo tendrás miseria. En el mundo hay una frase que dice, todo esfuerzo vale la pena, pero quien habla y no actúa acaba en la pobreza. Y eso es verdad. Muchas veces nosotros actuamos de manera ligera, hacemos planes a la ligera, pero no nos damos cuenta por encima de quién estamos pasando. Entonces, si nosotros dejamos en manos de Dios todos los planes, proyectos, metas, entonces mire que es bonito porque sabemos que en manos de Dios todo lo vamos a alcanzar. Pero dice que estos planes y estas metas, estos sueños que nosotros tenemos, es necesario esforzarnos, es necesario muchas veces dejar aquellas cosas que nos gustan, toca sacrificar algunas cosas. Tenemos que tener en cuenta, porque para vivir bien dice que cuesta un poco. Entonces, vamos a mirar, dice que cómo puedo esforzarme para ser el mejor. Vamos a mirar 3 puntos. A. Nunca dejemos de aprender. Siempre saldrán cosas nuevas y sabemos que nunca debemos dejar de aprender para prepararnos, para estar bien. Dice que debemos esforzarnos. Mire que los profesionales no deben quedarse solamente con su profesión o con el grado hasta que llegaron. También es necesario cada día capacitarse más porque van saliendo cosas nuevas. Lo mismo en el hogar. No podemos quedarnos con las cosas que tenemos. Debemos innovar, cambiar, porque cada día van a seguir saliendo cosas nuevas. Asimismo, dice en el hogar que nosotros debemos innovar, inyectarle cosas bonitas como pasión, amor, que esas son las cosas que se van acabando. Detalles, salidas, diálogo, y eso es muy importante meterle, porque cada vez van a salir, van a llegar cosas nuevas en cada área. Entonces, mire, si nosotros dejamos el hogar que se vaya pagando, entonces, por eso acuden a los divorcios, separaciones. Entonces, mire que es bonito mantenerse bien, irse preparando porque uno no sabe qué va a pasar en el futuro. Preparar a nuestros hijos, prepararse en el hogar, prepararse para los profesionales, prepararse y capacitarse cada día más. Entonces, mire que nunca dejamos de aprender. Igual en lo espiritual nunca vamos a dejar de aprender. Cada vez van a salir cosas nuevas, porque sabemos que así terminemos de leer la palabra de Dios y si volvemos a empezar a leerla, sabemos que nuevamente Dios nos va a hablar cosas diferentes. Entonces es bonito, sabemos que nunca se va a acabar el de aprender muchas cosas, tanto en lo secular como en lo espiritual. Entonces mire que en lo espiritual cada día van a salir cosas nuevas porque Dios va a hablar a nuestra vida, cosas diferentes cuando tengamos que enfrentarnos a las personas. Dios en diferentes personas nos va a hablar de diferente manera. Entonces es importante irnos capacitando,
tanto en lo espiritual como en lo secular. Vamos al punto B, dice, escuchando las opiniones de los demás. Vamos al libro de Éxodo, el capítulo 38, versículo 8. Dice, hizo el lavamanos y sus bases de bronce. Utilizó el bronce de los espejos que habían donado las mujeres que le servían en la entrada de la carpa del encuentro. Entonces, muchas veces para vivir bien es necesario recibir la opinión de algunas personas o tal vez podríamos decir un consejo. Aquí nos damos cuenta en este capítulo que mientras el pueblo de Israel construía el templo, iba utilizando cada vez más materiales. Pero ¿qué pasó? Dice que utilizó los espejos que las damas o las mujeres que trabajaban a la entrada trajeron y para ello utilizaron el bronce para hacer otras cosas. Entonces, mire qué importante, tal vez aquí no es una opinión, pero sí nos estamos dando cuenta que están recibiendo tal vez un consejo porque ya llegaron, si ustedes utilizan esto, les va a quedar mejor lo que están haciendo. Entonces ellos recibieron de ellas, tal vez ellos pudieron haber dicho, dejen así, nosotros somos los que construimos, los varones de este lugar, ustedes no tienen por qué meterse, pero aún así dejaron que ellas trajeran esos espejos y también utilizaron para hacer algo que iban a utilizarlo para el templo. Igualmente nosotros debemos recibir opiniones de los demás. Si nosotros queremos vivir bien, también es necesario que nos corrijan, también es necesario que nos digan eso está bien, eso está mal. Un consejo para la vida de uno no está de más. Entonces mire que es importante la opinión de los demás, porque muchas veces puede ser que estamos yendo por un camino para nosotros bien, pero para las demás personas está mal, está equivocado y muchas veces debemos recibir de esas opiniones, de esos consejos. Muchas veces hay personas que son tan egoístas que dicen que lo que están haciendo está correcto y está bien y no reciben opiniones ni consejos de los demás. Es importante que nosotros aprendamos a entender y a detectar sobre todo consejos constructivos y también consejos destructivos. Entonces, cada uno de nosotros vamos a avanzar más a medida que permitamos que otras personas participen también en lo que estamos haciendo. Cuando nosotros somos egoístas, cuando no queremos enseñar a otras personas, cuando creemos que todo lo sabemos nosotros mismos, vamos a hacerlo bien y vamos a tener algún buen resultado. El problema es que no va a multiplicarse ese resultado. Cuando nosotros dejamos que otras personas participen, contribuyan, nos colaboren, lo que vamos a hacer, lógicamente, va a ser mucho más grande y vamos a avanzar mucho más. Amén. Y C, y último punto, dice, amando lo que hacemos. En el capítulo 38, los versículos 24 al 26, dice, todo el oro que se ofreció para la construcción del santuario pesaba cerca de una tonelada conforme al peso oficial del santuario. La congregación contribuyó con un total de 300 toneladas y media de plata según la medida oficial. El censo de los varones de 20 o más años de edad dio una cifra de 603.550, cada uno de los cuales 5 gramos y medio de plata conformó el peso oficial del santuario. Si nos damos cuenta, aquí todos aportaron, todos se unieron. ¿Por qué? Porque querían ver el templo hermoso, porque sabían que ahí iba a descender la presencia de Dios. Inclusive miramos que aquí aportaron mujeres, jóvenes, ancianos, y todos lo hacían con amor, porque sabían que lo estaban haciendo para el Señor. Vamos al libro de Colosenses, el capítulo 3, versículo 23. Pastor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Entonces mire que tal vez nosotros muchas veces para vivir bien, ¿qué hacemos? Nos endeudamos, sacamos créditos, pedimos al vecino, a la familia y después estamos en problemas porque a veces no tenemos cómo devolver. Entonces tal vez dice que cuesta vivir bien, pero lo importante es esforzarse, lo importante es hacer un poquito más de esfuerzo para vivir bien, pero no meterse en esa clase de líos. Entonces muchas veces dice que acá que hay que hacerlo todo para Dios, no para los hombres. Entonces mire que muchas veces para que los hombres vean acá los vecinos, para que la familia vea que nosotros tenemos, ¿qué hacemos? Nos endeudamos
Y entonces supuestamente parece que estuviéramos viviendo bien, pero bien endeudados tal vez. Entonces mire que hacemos cosas que para que el vecino vea, para encajar y para esas cosas. Entonces metemos a nuestros hijos en universidades porque tal vez en el barrio todos estudian en una buena universidad y por no quedarse uno mete a sus hijos en las universidades y entonces pide créditos y después no haya cómo pagar. Tal vez vives en un barrio en el cual no encajas y todo porque dice que uno debe vivir bien. Así como decíamos al principio, tal vez vivir bien no es necesario endeudarse, tener las mejores cosas. Es necesario, dice que para vivir bien no es necesario tener eso, pero sí es importante vivir bien con lo que uno tiene. Así tenga pocos recursos, pero hay que ser un buen administrador. Entonces, mire, que es verdad que cuesta tener una buena vida, vivir en un buen barrio, en una buena universidad y qué bonito pues que todos tuviéramos esa provisión para hacerlo, pero desafortunadamente todos no lo tenemos, hay otros que sí lo tienen, se esforzaron, entonces dice que cuesta tener eso. Entonces miramos que para vivir bien es necesario ser un buen administrador, ser paciente, ser organizado y muchas veces dice que los proyectos y planes que tiene que dejarlos en manos de Dios. Amén. El costo de vivir bien. Todos queremos vivir bien, como comenzó diciendo Lili. Todos vivimos o al menos nuestro anhelo es vivir bien, pero no estamos dispuestos a pagar ese precio. Queremos vivir bien, sí, pero en acomodamiento. Por lo tanto, vivir bien es mucho más que estar acomodado. Vivir bien es luchar por cada día ser mejor, esforzarse por hacer las cosas mejor, amar lo que hacemos. A medida que nosotros amamos lo que hacemos, vamos a disfrutar lo que hacemos. Hay muchas personas que no viven bien porque no disfrutan lo que hacen. Así que aprendamos a amar entonces cada una de las cosas que Dios nos ha dado, de esa manera las vamos a disfrutar y obviamente vamos a vivir bien. Los esperamos entonces el día de mañana con una nueva enseñanza de parte de Dios para tener vidas de excelencia. Recuerda que Jesucristo no solo quiere darnos salvación y vida eterna, Él quiere también que nosotros aprendamos a vivir bien y sobre todo que disfrutemos lo que tenemos en este momento. Así que Dios los bendiga, hasta la próxima emisión.